Hoy te explico cómo hacer una base circular y que te quede perfecta. Ya vimos cada inicio en 3 ejemplos de medio punto, punto bajo, media vareta y vareta. Ahora, este caso, ¿sí? Esto que te voy a explicar, aplica para las 3 bases, independientemente del punto que vos elijas. Esto de los aumentos y las disminuciones aplica para los 3 casos. Bueno, mira, acá en el ejemplo número 1 te hice la proyección que se suele hacer cuando, ¿sí? en aumentos, cuando hacemos la base circular. Si vos te das cuenta, esta base circular tiende a tener piquitos, ¿sí? Acá se ve uno, acá se ve otro, acá otro. ¿Sí? Los aumentos, al hacerse de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, generan no solo cicatrices, ¿ves? Se ven la parte donde están los aumentos, sino que a su vez generan esos piquitos. Para que esto no te suceda y la base quede bien redondita, mira que acá no tiene ningún tipo de cicatriz, te los muestro, ¿sí? Para que se vean. Fíjate que acá se ve una liñita, acá no se percibe absolutamente nada, ¿ves? Acá hay una filita y acá está la otra de aumentos, por acá hay otra. ¿Mm? Entonces, fíjate la diferencia también. Bueno, el hilado es un poco más finito, pero está hecho con la misma cantidad de puntos. ¿Ves? Esto tiende a no ser redondo, sino a tener piquitos. Acá se ve uno, acá se ve otro. Y este círculo queda perfecto. Para eso es nada más que adoptar lo siguiente. Vamos a hacer una base circular de puntos bajos. Entonces, inicié con 6 puntos bajos. Ya tengo mi primer hilera hecha, me voy a la segunda y hago. Cierro, ¿sí? La primera vuelta y marco. En esta vuelta me tocan todos aumentos y acá lo voy a hacer como ya sabemos. 2 puntos bajos en cada punto de base y al finalizar me van a quedar en este caso 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta, la secuencia de aumentos es un punto bajo, marco, un aumento. Un punto bajo, simple, en el punto siguiente, y en el siguiente punto de base un aumento. Un punto bajo entre aumento y aumento. El número 1 es un número impar. Entonces, en las vueltas impares voy a comenzar con los puntos que corresponden. En este caso, un punto bajo, ¿sí? Entonces, retené esa información. En las vueltas impares voy a comenzar como si nada. Me toqué 1, 3, 5, ¿sí? En este caso es 1. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Repito, ese punto que se separa entre aumento y aumento, ese punto simple que separa entre aumento y aumento, es número impar, en este caso el número 1. Esto nos va a pasar en la vuelta número 3, cuando tengamos, 3 puntos entre aumento y aumento. Nos va a pasar cuando tengamos 5 puntos simples entre aumento y aumento. Ahí vamos a comenzar las hileras de manera normal. Ya llegó al final. Muy bien. En la próxima, ¿sí? En la próxima hilera nos toca 2 puntos bajos y un aumento. Recordad siempre marcar el primer punto para no perder el inicio. Estos 2 puntos bajos que se separan, ¿sí? Que separan entre aumento y aumento, es número par. Por ende, al principio de cada vuelta, cuando me toquen números pares, ¿sí? Entre aumento y aumento, lo que voy a hacer es
agarrar ese número y dividirlo por 2. En este caso, como yo tengo que hacer 2 puntos de separación, ¿sí? 2 puntos bajos entre aumento y aumento, voy a dividirlo en 2. Es decir, voy a utilizar solo uno de los dos. Solo al principio, solo uno. Inmediatamente voy a hacer el aumento. En vez de hacer, escapó. En vez de hacer a continuación otro número, otro punto bajo, voy a hacer directamente el aumento. Y a partir de ahora voy a hacer la secuencia tal cual, ¿sí? La hacemos siempre. En este caso es 2 puntos simples, uno al lado del otro, 1 y 2, y a continuación el aumento. Vuelvo a repetir, un punto simple, un segundo punto simple, y a continuación me toca el aumento. Cuando lleguemos al final nos van a tocar aumento, y nos va a quedar un punto libre en este caso porque sumado al punto que hicimos al inicio, ahí tenemos los 2 puntos de separación entre aumento y aumento. Por eso esto se hace solamente en las vueltas, cuando tenemos esa separación de puntos pares. Vamos a hacer la siguiente vuelta y una más para fijar el concepto. Ahora me toca hacer 3 puntos simples y un aumento. Como 3 es número impar, lo voy a hacer directamente, ¿sí? Voy a arrancar con la secuencia de 3. Ahí tengo el primero, lo marco. El segundo punto simple, lo tejo. El tercer punto simple, lo tejo. Y ahora me toca aumento. Entonces, en esta vuelta no hago nada porque ese número 3 es número impar. Ya estoy llegando al final de esta vuelta, entonces ahí tengo mi último, ¿sí? Y tercer punto simple, y ahora me toca aumento. En la próxima vuelta tengo que hacer 4 puntos simples y un aumento. El número 4 es número par. Entonces voy a agarrar ese número 4 y lo voy a dividir por 2. Voy a comenzar entonces esta vuelta haciendo un punto simple, lo marco, un segundo punto simple y acá el aumento. Y continúo la secuencia que corresponde, que sería, en este caso, un punto simple, un segundo punto simple, un tercer punto simple, un cuarto punto simple y a continuación el aumento. Y continúo 4 puntos simples y aumento. Cuando llegue al final voy a tener el aumento y me van a sobrar 2 espacios en donde voy a tejer 2 puntos simples al final, que sumados a los 2 del comienzo van a sumar esos 4 que separa entre aumento y aumento. Ya hice 4 puntos simples, acá me toca el aumento, ya llegué al final. Entonces acá me quedan estos 2 puntitos que los tengo que tejer en punto simple. Y como te dije antes, sumados a los 2 puntos simples que hicimos al principio, son esos 4 que separan. Para la vuelta siguiente tengo que hacer 5 puntos simples y un aumento. Como 5 es número impar, directamente arranco con los 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento. En la próxima vuelta, si quiero seguir creciendo, tengo que hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Como el número 6 es número par, lo divido. Hago 3 puntos simples y el aumento.
Después continúo con la secuencia de 6 puntos simples y un aumento y al final me van a quedar el aumento y los 3 puntos que sumados a los 3 de inicio van a ser esos 6 de diferencia. Así voy a continuar. Lo mismo si tengo que disminuir, ¿sí? Hago la misma proyección. Cuando me toque un número par, lo divido a la mitad. Y así me queda perfecto, ¿sí? Este por ahí es un poquito más gordito el hilo y se ve mejor. Miren, perfectos y un círculo con punta. ¿Te gustó? Bueno, no te olvides que empieza la sección y la playlist de tips. Así que va a haber de los dos, ¿eh? De 2 agujas y de crochet. Así que si pasas por primera vez, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis. A vos te sirve para aprender a tejer o para descubrir estas cositas que yo también descubro a esta edad después de más de 45 años de tejido y las quiero compartir con vos. Y a mí me ayudas a crecer y bueno, nada, hacemos una linda comunidad como la que ya tenemos armada. Te espero la próxima clase.